Los autores intentan una aplicación de la teoría educativa del razonamiento propio de la lógica difusa a fin de superar la lógica discreta. La lógica difusa es considerada aquí como una estrategia para concretar los valores de realidad hipercomplejas que definen la educación. Realizan un aporte a las nuevas epistemologías de la educación por su capacidad de dar cuenta del orden de los conjuntos caóticos, borrosos y complejos. La lógica difusa posee el arma de la epistemología, la representación que es más fiel al tipo de fenómenos que estudian las ciencias de la educación. Con la lógica difusa podríamos responder la pregunta de ¿cuándo una persona está educada? En sus manifestaciones más cotidianas, hasta qué punto se ha entendido un concepto, hasta qué nivel se ha orientado a un alumno. El modelo matemático propio de la lógica difusa es una primera herramienta para aproximar la epistemología pedagógica. Con ella, la teoría de la educación y los fenómenos que son de su competencia podrían ser estudiados. Iniciación a la lógica difusa y contexto crítico educativo. El origen de la lógica difusa o borrosa se encuentra en la obra de Sadet en 1965, cuando en la Universidad de Berkeley aplicó la lógica difusa multievaluada, aplicada a la lógica de conjuntos. Ello pudo desarrollar una lógica que, a diferencia de la propia booleana, contemplaba no solo las opciones de verdadero o falso, sino que también las múltiples variables de respuesta que se encuentran entre ambas. La lógica difusa es una alternativa a la lógica discreta en el sentido en que usa grados de pertenencia categorial en vez de adscribirse a categorías máximas del orden contrario como todo o nada, blanco o negro. La lógica difusa es una alternativa a la lógica basada en conjuntos discretos que pretende saber si alguien o algo forma parte o no de un conjunto determinado, según cumplan ciertos criterios. Por ejemplo, un estudiante aprobó o reprobó. Mientras que, por el contrario, en la lógica difusa se cubren grados diversos de pertinencia y no descripciones basadas en todo o nada. La lógica difusa no rechaza la lógica discreta, considera esta como uno de los casos posibles, de tal manera que la lógica discreta se podría entender como un caso particular de la lógica difusa. Con esto se quiere decir que los procesos educativos no siempre son discretos, pues pueden darse otras muchas posibilidades reales que hoy en día no se tienen en cuenta o que se aplican falsamente a categorías discretas. Esto es por lo que general ha realizado la teoría de la educación, a saber buscar fórmulas arbitrarias y artificiales que definen discretamente situaciones educativas. Por ejemplo, medir ciertas actitudes para considerar que un alumno ha integrado los valores de la educación ambiental. La educación, por compleja, es caótica, es decir, incierta, y la lógica difusa es paralelamente una estrategia para abordar los problemas de incertidumbre. Incluso en las evaluaciones educativas que pretenden afinar los niveles de certidumbre, discriminando positiva o negativamente al alumno, a un centro o a un profesor. Es necesario que de una vez por todas la teoría educativa se dé cuenta de que en muchas de sus cuestiones, diagnósticos educativos, sociales y evaluaciones, etc., no es posible razonar y definir de acuerdo a la lógica tradicional. Ya que trata por lo general de razonamientos aproximados en los que en determinado momento del razonamiento se decide por aproximación la adscripción a uno u otro conjunto. Sadet
utilizó una generalización de la teoría de conjuntos que resultaba operativa en los casos en los que parecía difícil determinar la pertenencia o no pertenencia de un elemento dado a un conjunto determinado. La educación y la pedagogía. Educación es el hecho global, donde la sociedad es la que modifica a las personas mediante el Estado, el gobierno y la comunidad misma. Es un hecho transversal en la sociedad, pues ésta se transforma y transforma a las personas donde las instancias intermedias sociales, como son la iglesia, la escuela, las fuerzas armadas, la prensa, la televisión, el internet, etc. En cambio, la pedagogía realiza la modificación de las personas bajo una entidad que son la escuela, la universidad, los organismos de capacitación, etc. Hay una formalización de la educación que ahora se rige por métodos, procedimientos, evaluaciones y por la acción directa e imprescindible del maestro. Ahora bien, se entiende perfectamente que las ciencias duras emplean la lógica formal, aquella a la cual deseaba Bertrand Russell reducir las matemáticas, y la pedagogía emplea la lógica borrosa o difusa. Este es el problema que se planteará a los entrenadores y educadores de robots, porque siendo el lenguaje cotidiano el que emplea a los humanos, el tipo lógica difusa, las máquinas que emplean la formalidad matemática tendrán dificultades de comprensión. Por ejemplo, tenemos la gran problemática de la traducción a otros idiomas, que es una tarea en que los humanos superan largamente a las máquinas. Reglas de la lógica difusa. 1. No hay ningún conjunto de datos que esté plenamente determinado. Por tanto, hay grados de indeterminación. 2. La indeterminación no está exenta de la lógica. 3. La matemática es una de las formas de lógica, pues existe una lógica extendida que incluye a la difusa. Cuarta. La vida real se basa en la lógica de lo difuso, así como el pensamiento, y también es así los hechos en los humanos. 5. No se puede aplicar la lógica discreta para explicar los hechos humanos, los juicios. Por tanto, toda pretendida explicación de la conducta humana pasa por la lógica difusa y no por la discreta. 6. El hecho humano está conformado por juicios, es decir, por el pensamiento, que es distinto al juicio de las máquinas electrónicas, que requieren de la lógica discreta, pero traducirlas a la lógica difusa. Mientras no se logre eso, la inteligencia artificial no podrá progresar. Séptimo, los hechos en la lógica difusa se pueden cuantificar para ser procesadas en forma discreta. Sí y solo sí podemos asignarle valores. Por ejemplo, asignar valores numéricos a un dolor de muelas es irreal, mientras no definamos cada uno de los valores en una escala subjetiva que se hace objetiva. Es el problema de la precisión versus el significado, y siempre, en este caso, se resiente este último. Octavo. Los razonamientos permitidos deben estar libres de contradicción. Noveno. Los razonamientos deben dar origen a enunciados que sean verdaderos. 10. La lógica borrosa no es una lógica corrupta, sino que es la apropiada en un mundo real lleno de tantas variables que no es económicamente viable, desde el punto de vista de la mente humana. Aplicar en cada situación la lógica formal, cuyo propósito no es la supervivencia de la especie o del ser humano. 11. La lógica difusa es la lógica de la intuición, de las probabilidades. Esta, la tentación de llamarla lógica cuántica, pero hay que tener muy presente que la física cuántica se refiere y es válida en el mundo de las partículas inferiores a un átomo. Ahora bien, la teoría de la lógica difusa aparece cuando, con el surgimiento de la inteligencia artificial y la ingeniería de la computación, los investigadores se dan cuenta que no es posible tratar muchos de los temas propios de las ciencias sociales, del lenguaje, los idiomas y las traducciones, con la lógica formal o discreta, y que para muchos conceptos que se desean introducir en los programas computacionales se requería una lógica de lo aproximado y no de lo exacto.
por las muchas variables que afectan a la correcta definición de un hecho que no es matemático. La lógica difusa posee una epistemología de representación que sea más fiel al tipo de fenómenos que estudian las ciencias de la educación, ya que la educación, además de ser compleja y de poseer otras cualidades propias de los sistemas caóticos, se nos presenta indefinida en su propia esencia. Cuando una persona está educada, y en sus manifestaciones más cotidianas, hasta qué punto se ha entendido un concepto o hasta qué nivel se ha orientado a un alumno. La actual teoría educativa no se plantea estos problemas, porque para ella no son problemas. Su fundamentación moral e ideológica, su sistematismo y su característica normativa configuran un cuerpo de conocimiento que no pone en duda sus generalidades, a pesar de la escasa evidencia de las mismas. La lógica difusa es considerada aquí como una estrategia para concretar los valores de las realidades hipercomplejas que definen cualquier aspecto de la educación. Para demostrarlo, se formalizan algunas cuestiones educativas y se concluye valorando su aportación a las nuevas epistemologías de la educación por su capacidad de dar cuenta del orden de los conjuntos caóticos, borrosos y complejos. Es necesario que de una vez por todas la teoría educativa se dé cuenta de que en muchas de sus cuestiones, diagnósticos educativos, sociales, evaluaciones, etc., no es posible razonar y definir de acuerdo a la lógica tradicional, lógica de predicados y lógica polivalente, ya que trata por lo general de razonamientos aproximados en los que, en determinado momento el razonamiento se decide por aproximación, la adscripción a uno u otro conjunto. La lógica difusa presenta una importante alternativa en el desarrollo de sistemas expertos que constituyan una verdadera herramienta como los apoyos a los especialistas en cualquier rama de la ciencia y a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se deben considerar otras alternativas de la inteligencia artificial, como las redes neuronales y los algoritmos genéticos, en la búsqueda de paradigmas que permitan el diseño e implementación de las herramientas computacionales. Es de vital importancia la búsqueda de técnicas que permitan el desarrollo de estas herramientas computacionales con amplias bases de conocimientos, pero una complejidad computacional reducida, que los haga cada vez más eficientes. En esa medida, se denomina conjunto difuso a un valor lingüístico junto a una función de pertenencia. El valor lingüístico es el nombre del conjunto y la función de pertenencia se define como aquella aplicación que asocia a cada elemento del universo del discurso el grado con que pertenece al conjunto difuso. Entonces, el conjunto difuso toma valores en 0 y 1. Teniendo en cuenta la anterior definición y situándola en un contexto real, podemos describir en este caso el conjunto S, denominado un universo de discurso. Este es el conjunto de personas que evaluamos como competentes en determinada actividad. Por ejemplo, la capacidad comunicativa en un curso de formación de profesores o la competencia parental en la educación de sus hijos en una escuela de padres, es decir, en una situación de no formalidad educativa. Ahora, se define un conjunto borroso de padres competentes o profesores en formación competentes de sus habilidades comunicativas, de tal manera que se pueda responder a preguntas acerca del grado de pertenencia del elemento X al conjunto objeto de nuestro cometido, que son padres, profesores o el que deseemos obtener. Entonces, la función de pertenencia al conjunto se puede definir según diversos criterios combinados. Por ejemplo, en el caso anterior lo definiríamos según la conducta protectora y afectiva, así como por los efectos educativos sobre sus hijos. Se consideran padres plenamente competentes si obtienen los niveles óptimos en los tres criterios, y menos competentes si se alejan de dichos óptimos definidos operativamente. Para finalizar, no serán competentes si no cumplen unos requisitos mínimos establecidos. En el ejemplo, la lógica podría ser susceptible a flexibilizarse, adaptarse a diversas circunstancias dependiendo de los intereses particulares del estudio.
Con relación a lo anterior, las sentencias expresadas en la lógica borrosa conservan el mismo aspecto sintáctico que en la lógica de predicados, aunque su semántica se basa en la teoría de conjuntos que se ha presentado con anterioridad. Se observa una diferencia cuando se observa que no es posible la construcción de un sistema axiomático, ya que en la lógica borrosa no existe el concepto de tautología como una sentencia válida, y por ello no es posible derivar otras sentencias válidas a partir de una serie de axiomas. Así pues, la lógica difusa o borrosa cubre algunas situaciones que en el resto de las lógicas clásicas no puede alcanzar. En esa medida, desde esta premisa se considera viable en el ámbito de las ciencias de la educación. Teniendo en cuenta lo anterior, los autores consideran que la lógica difusa emerge como un instrumento eficaz de investigación en conjuntos borrosos, es decir, indeterminados y desconocidos. Con ello se ofrece una herramienta que posibilita definir con precisión situaciones de carácter educativo en términos de hipercomplejidad.